Bueno, entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el segundo libro de Crónicas y haciendo un pequeño recuento de lo que de lo que terminó el primer libro de Crónicas. Termina con la muerte del rey David. Entonces, bueno, pues no sé, al principio creo que hablamos que los libros de Crónicas, digamos que es como un paralelo de la vida de dos reyes. Bueno, rey David, esta segunda de Crónicas, rey Salomón y también otros reyes de solamente lo que es la parte de Judá que vamos a ver más adelante, porque solamente de los reyes de Judá. Entonces, bueno, no sé si recuerdan, la semana pasada hablábamos de todas las recomendaciones que David le hacía a Salomón para la construcción del templo. Y me llamaba mucho la atención que quiero repetir este versículo que estaba en Primera de Crónicas 28:20 que dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y dentro de sus recomendaciones estaba que él no se apartara de los caminos de Dios. Entonces, esta primera de Crónicas termina con la muerte de David y vamos a dar inicios entonces con segunda de Crónicas 1. Este mensaje lo titulé Adoración, Sabiduría y Plan de Dios. Entonces, en segunda de Crónicas 1:1, voy a leerlos al favor de ustedes, dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, esto es una súper bendición, poder decir que lo que David pidió a Dios, ¿cierto? Que le dijo, no te preocupes porque mi Dios va a estar contigo. Y aquí el Señor como afirma, dice, y engrandeces en sobremanera a Salomón. O sea, yo digo, eso es demasiada bendición para una persona, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, esta palabra afirmado y esta palabra engrandecido me parece tan, como de tanto significado que quise como colocar aquí. ¿Qué significa ser afirmado? Y ser afirmado, ser asegurar o dar por cierto algo, asentir, declarar, manifestar, atestiguar, testificar, certificar, proclamar. Entonces, veía que cuando Dios nos afirma, lo hace para que sepamos lo valioso que somos. Y engrandecer es hacer fuerte, crecer, ser grande, rico, enaltecer, engrandecer, demostrar grandeza, magnificar, ser poderoso, importante o valioso. Entonces, yo decía, wow, esto es impresionante cómo el Señor, o cómo inicia este segundo de Crónicas, con este versículo como tan poderoso hacia una persona. Yo decía, ¿cuántas personas merecen ser afirmados y ser engrandecidos de esta manera para iniciar un reinado, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera como que nosotros de alguna manera pudiéramos eh, como hacer memoria y poder decir, en algún momento de mi vida he sentido que he sido afirmado o engrandecido por Dios. Entonces me gustaría que como que ustedes fueran haciendo memoria de eso. Y bueno, yo pienso que cuando vemos que cuando Dios nos afirma es porque Él quiere que sepamos que somos valiosos. Eh, yo siento que yo fui afirmada cuando Él me dio la oportunidad de conocerlo, cuando pude realmente verlo como es Él, ¿cierto? Entonces digo, gracias Señor, porque me engrandeciste y me afirmaste en ese momento, afirmaste mi fe y me engrandeciste para poder conocerte más y llegar a tener ese poder delante tuyo como hija tuya. Eso lo veo yo desde mi punto de vista, pero si ustedes ahí pueden mirar, no he sido afirmado y engrandecido en mi trabajo, en mi matrimonio, bueno, qué sé yo, en mi familia, y de esa manera poder decir, Dios ha sido muy fiel con nosotros, ha sido muy bueno. Bueno, entonces siguiendo en este relato de Segunda de Crónicas, en el segundo versículo y en los posteriores habla acerca de qué hizo o digamos los pasos que siguió Salomón después de ser establecido como rey. Entonces dice que él convocó a la asamblea y cuando él habla de la asamblea, dice aquí
que convocó a todo Israel, a los jefes de los militares y de centenas, a jueces, a todos los príncipes de todo Israel, a los jefes de la familia. Es decir, él llevó a todo el mundo, lo convocó. Cuando lo convocó, los llevó a Gabaón, que era un lugar alto, que ya creo que habíamos hablado de esto, que es un lugar que Moisés había establecido, el lugar del tabernáculo, y pues allí se hacían sacrificios y se adoraba. Entonces, este hombre se fue con todas estas personas y digamos que la adoración, el primer signo de adoración que muestra Salomón con Dios es que le dice que eh, él fue a consultar, en el versículo 5 dice que él fue a ese lugar a consultar a Dios, ¿sí? Entonces, fue a consultar cuáles deberían ser sus pasos a seguir en su reinado. Entonces, este es la primera forma en que Salomón adoró al Señor. El segundo fue que ofreció 1000 holocaustos. Yo decía, yo busqué y busqué y busqué, yo decía, eso no puede ser, o sea, 1000 holocaustos, 1000 carneros para ofrecérselos al Señor. Entonces, es una cantidad impresionante para poderle decir, gracias, aquí estoy, voy a iniciar este reinado como debe ser, ¿cierto? Entonces, en este primer tema de adoración, ¿cómo lo podemos ver nosotros hoy en día? La adoración para nosotros es un acto de sumisión. Y cuando nosotros hoy en día en nuestra sociedad hablamos de la palabra sometido, ¿cierto? De sumisión, podría uno pensar que podría uno quedar como debilitado de alguna manera, que estoy por debajo de alguien, ¿cierto? Pero el acto de someternos a Dios em, es declarar que nosotros necesitamos al Señor Jesucristo y que nosotros queremos que Él ocupe el trono de nuestro corazón. Yo me quiero someter a Dios y quiero que Él sea que ocupe el trono de mi corazón. Entonces es colocar a Dios en el centro de mi vida. Al adorar, eh, priorizamos a Dios y eso fue lo que hizo Salomón. O sea, lo primero que él hizo fue, vamos a adorar al Señor de estas maneras. Entonces, priorizó a Dios antes eh, bueno, lo puso delante primero que todo. Entonces, nuestro corazón se cautiva por lo que nosotros priorizamos en nuestra vida. Entonces, debemos revisar cuál es nuestra prioridad porque eso es lo que nos tiene cautivados a nosotros. Cuando adoramos, le decimos al Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Y de alguna manera, pues la alabanza a la adoración del día de hoy, de alguna manera decía eso, no haz tu voluntad, Señor, en mí, haz tu voluntad en mí, ¿cierto? Em, ¿Cómo podemos también adorar al Señor? A través de la oración, en ese encuentro personal con el Señor todos los días, escuchando la voz de Él mediante la oración y pues pidiéndole perdón por nuestros pecados, que es un reconocimiento y decirle al Señor, te fallé en esto, fallé en esto y poderle realmente llevar pues esos pecados delante de Él, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos a Jesús para vencer el pecado y que queremos hacer su voluntad, que también hoy casualmente en la alabanza lo decía, ¿no? Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Entonces, digamos que acá podríamos también dejar una preguntita, así como al aire, para que vayamos revisando y poder decir, ¿adoras a Dios y lo priorizas realmente? Entonces, para que podamos revisar eso, si realmente yo, al igual que hizo Salomón, en lo que yo hago a diario, voy y consulto primero al Señor y lo hago sacrificios para Él, ¿no? Sacrificios de los que seguramente estamos llamados y que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. Y si realmente Él es el centro de mi vida y Él ocupa el trono de mi corazón. Mm, el plan de Dios, bueno, vamos a Segunda de Crónicas 1:7. Y en Segunda de Crónicas 1:7, bueno, antes de continuar, quisiera que por favor me fueran ayudando a buscar estas otras lecturas. Primera de Corintios 14, el versículo 33 y el 40, Isaías 55:9 y Primera de Corintios 2:9, para que por favor cuando lleguemos ahí me colaboren con la lectura. Entonces, en Segunda de Crónicas 1:7 nos dice lo siguiente: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo,
pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces, también decía yo, Dios mío, esto sería increíble, ¿no? Que en este momento tú pudieras escuchar al Señor y poder escuchar de Él, pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces, ¿qué pediríamos nosotros en este momento si el Señor no lo pide? ¿Sí? Entonces uno podría decir, muchas personas, no los de aquí, que creo yo, podrían pedir poder y riquezas, ¿no? Que es lo que el mundo realmente, o las personas que andan en el mundo quieren, ¿cierto? Pero el poder y las riquezas en manos equivocadas son destructivas, sin querer decir que sean malas, pero en manos equivocadas pueden destruir. Y que es importante que antes de que nosotros podamos, si el Señor no lo preguntara en este momento, eh, deberíamos tener un plan. Eh, porque no es ligeramente poder decir, ay Señor, yo quisiera que por favor tú me dieras, no sé, una casa, quisiera Señor que me dieras una estabilidad, bueno, no sé, si se pidiera algo físico, eh, debemos tener como ese orden que el Señor nos da como ejemplo. Entonces, Dios es un Dios de orden. Entonces ahí estaría Primera de Corintios 14, 33 y 40. No sé si alguien la tiene para que por favor me ayuden. Primera de Corintios 14, 33 y 40. Amén. Yo la tengo. Ay, muchas gracias. Uy, qué bueno, todos están listos. Muchas gracias. El que me quiera colaborar, le agradezco. Listo. Entonces, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Muchas gracias, Camilo. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Sí, el Señor no es un Señor, el Señor no es de confusión, no es de desorden, Él es un Dios de orden. Y dice que todo lo hagamos con decencia y con orden, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros deberíamos estar como preparados. Recuerdo mucho un mensaje que alguna vez escuchaba de un predicador, Dante Gebel, que él hablaba que dentro de las cosas que al inicio de su ministerio, él le pedía al Señor era poder tener como, como la plata para poder levantar su iglesia en Estados Unidos. Entonces, este hombre le oraba al Señor y sentía que el Señor le decía, debes ir a Colombia y en Colombia te voy a responder. Entonces él decía, pues Colombia estaba en Estados Unidos, él decía, pero aquí en Estados Unidos, donde están las grandes empresas, los grandes inversionistas, ¿cómo me mandas para Colombia? O sea, y pues él decía, no estoy despreciando a Colombia, pero pues grandes inversionistas están es acá y lo que necesito es un capital grande para poder hacer lo que quiero hacer. Entonces, lo que decía este pastor era que él había preparado un presupuesto, ¿sí? Había tenido listo cuánto necesitaba, exactamente qué valor necesitaba para poder levantar su iglesia. Este hombre viene a Colombia y pues coincide con que él tiene que venir a dar una charla en una iglesia. Estando en el hotel, él, pues subiéndose al ascensor, se encuentra con un señor que no era colombiano, sino era de otro país, y lo reconoce a Dante Gebel y empiezan a hablar. Entonces él le empezó a comentar que él había venido aquí a Colombia y que Dios le había hablado y que Dios le había dicho que él iba a recibir acá una respuesta para lo que estaba necesitando. Y este hombre lo primero que le pregunta es, ¿y cuánto necesitas? Entonces, Dante Gebel le dice, necesito tanta plata. Pues este hombre le dice, yo le puedo, yo tengo ese dinero y yo quiero colaborarle con ese dinero. Entonces, él decía que primero que todo obedeció al Señor a pesar de que él no creía, ¿no? O sea, ese no es el lugar, ¿cómo me mandas allá? Y en el lugar menos indicado, o sea, como no menos indicado, sino en el lugar que menos se lo esperaba, que fue un ascensor, se encontró con la persona que el Señor tenía ya predestinada para que se encontrara con él. Y era algo muy importante que él tuviera un plan. Él había hecho ese plan y había hecho un presupuesto
Porque si el Señor, y él decía, si ese Señor me hubiera preguntado cuánta plata necesito y empiezo a decir, tal vez yo le pueda necesitar esto, más esto, pero puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Él tenía exactamente el valor porque ese plan se lo había presentado al Señor. Entonces, lo que yo vaya a pedir, y no estamos hablando solamente en términos económicos, sino en lo que yo necesite para mi vida, debo tener un plan para él y decirle, Señor, este es mi plan y creo que necesito estas herramientas para poderlo cumplir, ¿sí? El Señor para el propósito que nos tiene nos va a dar lo que necesitemos. Es descubrir exactamente qué es lo que Él tiene para nosotros como propósito, porque cuando lo descubramos y podamos entender qué es lo que debemos hacer, Él va a suplir absolutamente todo lo que necesitemos. No sé si alguien tiene Isaías 55:9 y por favor alguien que esté listo con 1 Corintios 2:9. Isaías 55:9, ¿alguien lo tiene? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, muchas gracias, Sor. Y 1 Corintios 2:9. ¿Alguien tiene por ahí 1 Corintios 2:9? Que me ayude. Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, bueno, nosotros sabemos que Dios tiene planes mucho más altos de lo que nosotros podemos creer. Yo puedo soñar hasta el techo de mi casa, pero Dios tiene un plan hasta más allá del primero, segundo, hasta el tercer cielo. Entonces, cuando lo amamos, lo seguimos, como inicialmente lo hizo Salomón, el Señor se complace en darnos lo que nosotros, y más de lo que nosotros soñamos, como dice en 1 Corintios, más de lo que ojo vio y oído escuchó, ¿cierto? Entonces, esa es la confianza en el Señor. Quiero mostrarles un pequeño videito también de otro pastor y conferencista. Es muy cortico, solamente como para que él también no, ese pequeño video nos cuenta cómo él encontró como ese propósito de vida. ¿Me cuentan, por favor? Atención inversionistas inmobiliarios. El primer edificio en Miami con alquileres diarios tipo FlexShare, Vida Edge. Conquistar el mundo en Yokohama y comencé a... ¿Me confirman si están escuchando? Sí, Mariamcita, yo sí lo escucho. Gracias. cosechar éxitos, pero no estaba satisfecho. El mejor ejemplo para el latino es el momento en que hablamos con Dios, el universo, como le quiera llamar. Eso es muy de latino, ¿sabe? Decimos, Dios mío, casi por cultura, Dios mío. Y uno le enseñan de niño a hablar con Dios. Uno dice cosas como, Dios mío, quiero un carro. Ay, Dios mío, quiero un carro. Me parece que Dios respondiera, ¿y eso qué es? Un carro. ¿No sabe qué es un carro? No. Pues para movilizarme. ¿Usted que es Dios no me puede dar un carro? Pero no le di las piernas para que se movilice. No, pero un carro va más rápido. ¿No sabe qué es un carro? ¿Sabe qué me dijo Dios? No sé qué es un carro. Kenji, no sé, hable bien. Tuve que comprarlo porque Dios no me lo quiso dar. Dios no me lo dio, no, me metí en una deuda horrorosa. Dios no da algo tan horroroso que casi me muero pagando ese. Y después, Dios quiere un apartamento. ¿Y eso qué es? Tampoco sabe qué es un apartamento. Pues para vivir, para habitar, no. Aquí en Yokohama un apartamento en Sakuragi, no, hable bien. Y tuve que comprar el apartamento, no me lo dio. Quiero un negocio, una empresa. Otra vez usted hablando cosas raras. ¿Qué es eso? ¿Tampoco sabe qué es una empresa? Yo pensaba, Dios se hace loco o me odia y es muy tacaño. Una empresa, para darle empleo a la gente, ¿eso es malo? Un día entendí lo que era propósito de vida. Y ahí cambió todo. Miré al cielo y dije, Dios, tengo un propósito de vida. Eso sí lo entiendo. ¿Y cómo es? Pues es hacer esto. Japón, Colombia, aquí se están suicidando. Allá matan a la gente. ¿Por qué no combinar estos dos? Y logramos hacer esto. Y beneficiamos la tercera edad, los abuelitos, la sabiduría, los niños, el futuro. Así como lo hacen en Japón. Y aprendemos de los lugares. Este es un proyecto, podríamos llamarlo turismo con propósito. Porque no, esto es un propósito de vida interesante. Y como que Dios decía, ahora sí le entiendo, está hablando en mi idioma. Y ya tenía a Dios aquí al lado.
¿Y qué se necesita aquella? Varios carros, varios apartamentos, varias empresas. Y lo peor es que no rechazó, no lo engañé, era el idioma de él. Dije, ahora sí le entiendo. Y hoy hemos logrado todo eso, porque el problema era que mi lenguaje antiguo era mi egoísmo hablando, quiero mi carro, quiero mi casa, quiero mi negocio. Pero cuando entendí que es todo mucho mejor cuando pienso en el otro, cuando entiendo lo social, pues las cosas realmente cambiaron. Es vencer el egoísmo, ¿sabe? Dame un segundo porque me perdí. ¿Por dónde miro? Perdón, que me fue. Ay, no encuentro. Ay, perdóneme, que se me perdió acá. Ya, ahora sí. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, Miriam, adelante. ajá. Presentación. Listo, bueno, pues entonces ahí como les explicaba, entonces, bueno, el Señor, para el propósito que tenemos, nos va a dar lo que necesitemos. Entonces, la pregunta como de esta diapositiva sería, ¿tienes un plan? Para, no sé, para lo que Dios te haya hablado, o estamos en busca de ese propósito y poderle decir al Señor, ¿cuál es ese propósito? Y ayúdame a hacer ese plan y ese presupuesto que necesito. El tercer punto que vamos a ver hoy es la sabiduría. Entonces, en Segunda de Crónicas 1:10 nos dice lo siguiente. Cuando Dios le preguntó a Salomón, entonces la respuesta que le dio Salomón fue, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces, bueno, pues sabemos que Salomón es considerado uno de los reyes, o si no el rey más poderoso, o sea, que tuvo más poder, más dinero, pero y también fue el más sabio y el más inteligente. Entonces, ¿qué es la sabiduría? O sea, cuando decimos, bueno, ¿qué es la sabiduría? O sea, uno podría definirla de muchas maneras, pero la sabiduría es la capacidad que Dios te da para saber y para hacer lo correcto. Es el mejor camino y nos pone en sintonía con los caminos de Dios. En Proverbios 1:7 recuerdo mucho lo que nos enseñó Mari, que nos hizo abrir las cámaras, y voy a tratar de repetirlo, porque para mí eh, este versículo, pues, es como la base, digamos, del tema de la sabiduría. Entonces vamos a repetirlo y me corregirás, Mari, al final. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El necio desprecia eh, la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Espero que esté bien, si no, ahora me corriges. Entonces, como vemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Y de pronto, a veces cuando hablamos de temor, decimos, bueno, mucha gente dice, pero entonces, ¿qué es tener temor? Entonces, vivir con miedo, bueno, ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, pero tener temor es reconocer que Él es Dios, que yo no soy el dueño de mi vida, que yo no soy el amo de mi vida, es Dios, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi cuerpo, es el dueño de todo, o sea, este cuerpo es prestado. Entonces, yo no soy dueño de nada, ni de lo que tenemos, porque sabemos que somos simplemente administradores. Eh, en Proverbios 3:18 también nos habla acerca de la sabiduría. Entonces, empezamos con que el principio, perdón, de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo podemos vivir sabiamente? Entonces, si alguien me puede ayudar con Colosenses 1, del 9 al 10, y podríamos decir ¿y cómo vivimos sabiamente? ¿Y cuál sería ese mejor ejemplo que nosotros podemos tener? Pues el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se hizo humano en todo sentido. Y Él pudo venir y pudo vivir absolutamente todo lo que nosotros vivimos. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, él fue tentado, ¿cierto? Y sin embargo su vida fue recta. Obviamente llegar a ese nivel no es fácil, pero uno podría decir, pero ¿cómo puede uno vivir sabiamente? Basémonos en los evangelios para poderlo saber. No sé si alguien tiene Colosenses 1, 9, 10. Dice así la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, pastora Amé. Exactamente. Entonces, digamos que ahí nos están dando unas instrucciones para poder ser sabios, ¿cierto? Debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, es a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí la fuente de la sabiduría está en su palabra. Por eso es tan importante que podamos estudiar la palabra, porque la palabra nos libra del orgullo y no permite que nos olvidemos del Señor, ¿sí? Entonces, digamos que estos son como lo que debemos hacer para poder mantener la sabiduría. ¿En dónde necesitamos nosotros la sabiduría? Entonces, necesitamos sabiduría para poder criar a nuestros hijos, en que conozcan y amen al Señor. En el trabajo para honrar al Señor y amar a nuestro prójimo. En la iglesia para servir y amar al Señor. En el matrimonio para amar como ama a Dios, ¿cierto? De una manera incondicional, a pesar de, que creo que esa es como la manera más, no difícil, sino es como la institución más grande del Señor donde podemos vivir como podemos desarrollar la sabiduría, ¿cierto? Porque tenemos que amar como Él amó, ¿cierto? Perdonando a pesar de y de una manera incondicional. También para vivir una vida de pureza en este mundo tan difícil que no es fácil, y especialmente pues cuando uno está joven, para los jóvenes poderse mantener en una vida de pureza no es fácil, pero pidiéndole sabiduría al Señor sí se puede lograr. En segunda de Crónicas 1, 11 y 12, les agradezco bueno, no se lo tengo yo acá, se lo puedo leer. Y dijo Dios a Salomón, por, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni de la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces el Señor sigue afirmando, ¿cierto? A este hombre y lo sigue engrandeciendo y le dice, por haberme pedido sabiduría y no la muerte de tus enemigos, de haberme pedido riquezas, te voy a dar riquezas. Tú vas a ser el hombre más poderoso y más rico como jamás nadie ha existido. Entonces, pues el Señor fue muy fiel con Salomón y el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitemos eh, siempre, como hablábamos en la anterior diapositiva, eh, de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros, va a darnos las riquezas y de acuerdo pues a nuestro corazón, porque Él conoce nuestro corazón, qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos en nuestro corazón realmente. Em, y bueno, cuando hablamos de la sabiduría, uno podría decir, pero ¿y cómo puedo obtener yo sabiduría aparte de estar leyendo la palabra del Señor, los pasos que estábamos viendo? Em, pues es muy importante tener en cuenta que la sabiduría no solamente es pedirla en oración, sino es vivirla a diario, en cada situación que tengamos, cada día de nuestra vida, colocar todo en manos del Señor, porque a veces somos muy dados a hacer nuestra voluntad. Y a pesar que nuestro conocimiento eh, mande por encima de lo que debemos hacer realmente, ¿cierto? Entonces, ser sabios en nuestra propia opinión. Dios lo que quiere es que hagamos la voluntad de Él y para poder saber cuál es la voluntad de Él, pues debemos preguntarle a Él cada situación. No podemos decir simplemente, Señor, dame sabiduría hoy todo el día, sino que hay situaciones que debemos parar un momentico, ir con el Señor, hablar con Él y pedirle que nos ayude a tomar la mejor decisión que debamos tomar en nuestras relaciones, con nuestra parte económica, con nuestra parte familiar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que estamos viendo aquí en la iglesia, en el matrimonio. Entonces es un trabajo a diario. Y como leíamos,
sin apartarnos de la palabra de Dios. Vamos a ver aquí una parte que sigue en Crónicas 1, 16 al 17, que la voy a leer para que por favor alguien me haga el gran favor de buscarme Deuteronomio 17 del 16 al 20. Primera de Crónicas 1 del 16 al 17 nos dice lo siguiente. Incluso voy a leerlo desde el número 15. Y dice, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrahigos de la céfela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. ¿Alguien tiene Deuteronomio 17, 16, 20? Por favor. Amén. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Muchísimas gracias, Alejita. Amén. Entonces, bueno, estas eran instrucciones acerca de un rey. Decía que cuando hubiese un rey, esto era lo que debería hacer. Lo que no debería hacer era acumular exactamente lo que yo les leí en Primera de Crónicas, que fue lo que empezó a hacer Salomón, ¿cierto? Ahí dice, en la parte que estamos leyendo, dice que empezó a acumular riquezas, que empezó a acumular caballos, que empezó a acumular una cantidad de cosas que no había la necesidad, ¿cierto? Em, pero, ¿qué pudo haber pasado? También lo que nos leía Alejita nos dice que había un rollo de la ley, que él debería leerla todos los días, en todo momento, y leyendo en algún lado encontraba que ese rollo de la palabra fue encontrado por allá, olvidado en un templo cuando ya el pueblo de Israel es sacado de su tierra. En el templo fue encontrado por allá en un lugar abandonado, que quiere decir que no estaba como una prioridad. Para Salomón no se convirtió en una prioridad Dios, a pesar de que él inició de alguna manera bien su reinado, el poder y las riquezas empezaron a destruirlo a él, ¿cierto? Em, ya habíamos pasado por la vida de Salomón y sabemos de qué manera termina él. Y lo vamos a ver nuevamente, siguiendo con Crónicas, pero entonces él también, pues ustedes saben que tuvo una gran cantidad de mujeres, 700 mujeres o 1000, dice en otro lugar, más 300 concubinas, y dice ahí que no debe tener gran cantidad de mujeres, porque pues esto fue como su talón de Aquiles, porque por ahí fue donde empezó a idolatrar otros dioses. Entonces, que no se nos olvide, porque a pesar de que este hombre fue un hombre afirmado, que fue un hombre engrandecido por Dios desde el inicio de su reinado, se le olvidó de dónde venía, dejó llenar de su poder, de su riqueza, y eso lo llevó a que este hombre perdiera como la ruta por la que debería caminar. Que eso no nos suceda a nosotros, que debemos estar realmente todos los días hablando con el Señor a través de su palabra, conociendo más de Él para evitar que las cosas que Dios nos permite tener eh, no sean para en contra de la fe que tenemos, en contra del amor a Dios y que nos haga crecer. Entonces aquí dejo otras dos preguntas. Entonces podríamos decir, ¿necesitas sabiduría? Y de pronto, ¿en qué área crees que necesitas sabiduría? Y también en lo que nos hablaba Alejita, decía que no vuelvas por esos caminos, o sea, no vuelvas a Egipto, ¿cierto? Y nosotros sabemos que volver a Egipto es volver a nuestra vida de viejo hombre. Entonces, de pronto en algunos momentos
nos dejamos permear por las cosas del mundo y eh, de una manera que de pronto no nos damos cuenta, volvemos a los caminos de Egipto. Entonces es bueno el momento de podernos preguntar y decir, Señor, ¿en dónde necesito sabiduría? Y si he vuelto a Egipto, hazme saber en dónde he vuelto y cómo hago para devolverme de allá, porque yo quiero hacer lo que tú dices, no quiero equivocarme, no quiero perderme y no quiero irme por los caminos que no son. Entonces aquí les voy a hacer un resumen de las preguntas que durante el mensaje coloqué para que lo podamos reflexionar. Entonces, ¿has sido firmado e engrandecido por Dios? Entonces, para que le podamos agradecer. ¿Adoras a Dios? ¿Lo priorizas? ¿Realmente Él es el centro de tu vida y de tu corazón? ¿Tienes un plan? ¿Estás preparado para cuando el Señor te pregunte, ¿qué quieres, Miriam? ¿Qué quieres, Mari? ¿Qué quieres, Elizabeth? Bueno, ¿qué quieres, Camilo? ¿Necesitas sabiduría en qué área? ¿Y has regresado a Egipto? ¿Cómo puedo hacer para devolver mis caminos nuevamente al Señor y no perderme? Y voy a dejarles este versículo que es Mateo 6:33 que dice lo siguiente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, que fue prácticamente lo que el Señor le dio a Salomón. Pero entonces en ese buscad, que viene del griego seteos, implica esfuerzo, diligencia y enfoque. Primeramente significa enfatizar prioridad y orden, lo que estábamos hablando. Reino de Dios representa el gobierno de Dios en nuestras vidas, sus valores y propósitos. Y su justicia, rectitud, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que también lo hablamos. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces Dios proveerá lo que necesitamos como resultado de priorizarlo a Él y de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, quería dejarlos con este versículo de cierre. Y bueno, pues este era el mensaje que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias.